elaboración y necesita mucha dedicación de parte de ustedes porque el cuento acá se alarga, ¿sí? Entonces necesito que estén concentrados porque voy a hablar mucho, voy a darles un tema que es bastante largo y que si se pierden en algún momento, está ahí fue, ¿listo? Entonces, por favor requiero la atención de todos y en sus marcas, listos, arranquemos. Entonces, señores, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer ustedes es realmente la implementación del procesador embebido para la FPGA. ¿Por qué implementar un procesador embebido en la FPGA? ¿Por cuál creen que es la razón de tener un procesador embebido dentro de una FPGA? Hacer pruebas de cómo funciona. Realmente lo que pasa con la FPGA es que, listo, es muy chévere, me refiero a que todos tenemos la posibilidad de trabajar con múltiples entradas al mismo tiempo, ¿sí? Porque esa es la ventaja grande. Usted puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, todo lo que usted quiera. Pero cuando usted va a hacer algún software de manera combinacional, ¿sí? Ahí la cosa se empieza a complicar. ¿A qué me refiero con que se empieza a complicar? Pues que entre más grande sea el circuito, mucho más difícil se va a empezar a hacer las cosas. Y hay cosas que en un microcontrolador se hacen de una manera mucho más sencilla que haciéndolas en VHDL, ¿sí? Entonces digamos que se va a hacer, la base fundamental es esta. El microcontrolador que vamos a trabajar es un microcontrolador que se va a embeber dentro de la FPGA, ¿sí? Entonces ustedes van a embeber un micro y lo que van a hacer es que van a correr un programa que va a ser para el microcontrolador, pero que al final lo va a correr VHDL, ¿sí? Y lo va a correr la FPGA. El código que ustedes van a correr es en Assembler, yo ya les había dicho, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar todos en Assembler y hay que hacerlo. ¿Y por qué en Assembler? Porque este microcontrolador soporta solo Assembler. Bueno, de hecho ahorita actualmente ya están haciendo pruebas sobre C y ojalá tengan C muy pronto. Pero por el momento nos toca trabajar en Assembler, ¿listo? Entonces vamos a intentar hacer un ejemplo, no lo vamos a intentar y lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo en Assembler donde todos podamos entender y vamos a intentar manejar las instrucciones. Les voy a explicar cómo funcionan las instrucciones para que todos lo entiendan y después al final, ¿sí? Cuando vayamos a la parte final yo pueda corroborar que todos aprendieron, ¿sí? Y la única forma de corroborar que todos aprendieron es que ustedes hagan un código, cada uno, ¿sí me van a entender? Cada uno va a tener que sustentarme o cada uno va a tener que mostrarme que realmente aprendió este cuento. Si no aprende este cuento, gracias. ¿Listo? Entonces el cuento va de la siguiente manera. El microcontrolador, rápidamente, digamos que esto es una familia de microcontroladores que nace de la familia KCPSM. Fue el primer micro que salió para embeberlo en alguna FPGA. En ese entonces, cuando yo estudiaba este cuento, era la versión 3, ¿sí? Y era para FPGAs de la familia Spartan, ¿sí? Pero como las primeras familias que salieron y eran como, digamos que las más poderosas en ese momento, y bueno, en esa época trabajamos con esas. Actualmente se trabaja la versión del microcontrolador, pues la versión 6, ¿sí? Y digamos que esta versión de este microcontrolador, pues sí es mucho mejor que el microcontrolador que yo antes trabajaba, pero aún así esta es la versión suave, la versión light del microcontrolador real que se llama MicroBlaze, ¿sí? Esta es la versión que se llama PicoBlaze del microcontrolador y la versión nueva del microcontrolador se llama MicroBlaze. De hecho esa versión de ese microcontrolador es la más poderosa. Algo para tener en cuenta, la versión que vamos a trabajar la hizo el señor Ken Chapman, ¿sí? No sé si por eso le puso KC de Ken Chapman, ¿sí? Y PSM es porque es lenguaje de ensamblado. Esta es la versión 6. Miremos rápidamente algo de la arquitectura para poder empezar a hablar realmente en el tema que nos interesa. Ojo con esto, cuando yo estoy aprendiendo un microcontrolador, ¿qué es lo primero que yo debo saber de un microcontrolador? ¿Qué es lo que ustedes creen que deben aprender de un microcontrolador para poder saber manejarlo? La arquitectura. Si yo no sé la arquitectura del microcontrolador no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Porque en la arquitectura del microcontrolador, ¿qué es lo que me dice? Parte del funcionamiento, no sé, cómo va a funcionar, digamos, dónde están los registros, dónde está la ubicación de memoria. Básicamente me dice, primero, cómo puedo entrar datos al microcontrolador. Segundo, cuál es la información, ¿sí?, que yo necesito para poder, no sé, sacar datos de la memoria, meter datos de la memoria, cuál es el bus, cuál es el tamaño de bus de direcciones, de bus de datos, etc, 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 ¿cierto? Miremos acá por este lado, arranquemos por este lado. El microcontrolador, los puertos de entrada y de salida, ojo con esto,
Los puertos de entrada y de salida del microcontrolador realmente son dos. Es este amigo de acá que se llama input y este amigo de acá que se llama output, ¿sí? Esos son físicos. Hagan de cuenta que cuando ustedes cogían su microcontrolador, el 16F877, tenían el puerto A y el puerto B. Esos son los dos puertos físicos del microcontrolador. ¿De qué tamaño es la salida de esos puertos? 8 bits. De 8 bits, ¿cierto? Pero realmente, para que lo tengan en mente, el microcontrolador tiene 256 o 256 puertos de entrada y 256 puertos de salida, ¿sí? Pues acá no los vemos, pero cuando estemos haciendo lo de VHDL se van a dar cuenta dónde están los 256 puertos, ¿listo? Por ahora tengamos en mente que el microcontrolador posee 256 de entrada y 256 de salida, ¿listo? Hay dos señales que son básicas e importantes para este microcontrolador. Las dos señales más importantes se llaman gray strobe y read strobe. Esas dos señales son señales síncronas del microcontrolador y lo que hacen o lo que me permiten a mí como usuario es saber cuándo yo puedo sacar datos al puerto del microcontrolador, ¿sí? Y cuándo puedo leer datos en el microcontrolador. Resulta que si la señal de gray enable no está en 1, yo no puedo sacar datos al puerto. Y resulta que si la señal de read strobe no está en 1, yo no puedo leer datos ni puedo meterle datos al microcontrolador, ¿sí? Entonces, esas dos señales gobiernan realmente el cómo sacar o meter datos al microcontrolador. Ojo con eso, ¿listo? Por ahí se los voy a mostrar cuando estemos haciendo el VHDL, al igual que este gray strobe. Pero las señales más importantes que necesitamos por el momento, gray strobe y read strobe, ¿listo? Miren, señores, que el microcontrolador cuenta con unos registros, ¿sí? Esos registros de acá son desde el S1 hasta el SF, ¿sí? Son los registros que tiene el microcontrolador disponibles de propósito general. ¿Qué hace un registro de propósito general o para qué sirve un registro de propósito general? Y para guardar cualquier dato mientras se pasa. ¿Para qué? Para guardar los datos cuando se pasa un trabajo. Sí, realmente, pues como su nombre lo dice, es de propósito general, puede ser para cualquier cosa. Pero siga, señor Rodas. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, lo que dice Camilo es cierto, son registros simplemente que me permiten a mí poder pasar o cambiar información de un lado a otro sin ningún problema, ¿sí? Recordemos en el 16F más o menos ¿cuántos registros de propósito general había? ¿Recuerdan? Había algo como MUWA, había un registro que era el registro A, había otro que era el registro F, ¿cierto? Que el F realmente era un compuesto de un pedazo de la memoria, ¿sí? Que yo podía era asignarle a la memoria o pasarle datos, dependiendo de lo que yo necesitara, ¿sí? Pero acá tenemos realmente 15 en el banco A y en el banco B tengo otros 15, ¿listo? Tengo 30 registros disponibles para poder trabajar. Es cosa que es mucho espacio para poder almacenar la información. Ojo con esto, toda información que yo quiera ingresar al microcontrolador obligatoriamente tiene que pasar por donde, miren, acá está, viene por acá y miren a dónde entra, a los registros, obligatoriamente. O sea, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer tiene que entrar a los registros primero, ¿ok? Y cualquier cosa que ustedes vayan a sacar al mundo exterior tiene que pasar también obligatoriamente por los registros, ¿listo? Miremos ahora acá por este lado, de los registros, ¿hacia dónde va? Miren que de los registros sale hacia el program counter, ¿sí? Es decir, que yo puedo direccionar esto con el program counter o con el contador de programa, pero realmente lo que me interesa acá es la pila, pues que tengo el program counter. ¿Para qué sirve el program counter en un microcontrolador? Vamos a ver en qué parte de la memoria iba. Exactamente, para saber exactamente en qué dirección de memoria el código se está ejecutando. Para eso es el program counter, o es el contador de programa. Esta parte de acá que se llama program memory es básicamente la memoria del programa que tiene ese microcontrolador. ¿Listo? Miremos por acá, bajemos acá. Miren que directamente todo lo que ustedes hagan sobre los registros o operaciones que yo quiera, pasa por quién? Pues por la ALU, obligatoriamente. Cualquier cosa que yo quiera operar, cualquier cosa que yo quiera hacer en el microcontrolador,
pasa por la ALU, ¿listo? Y la ALU pues tiene afectación directa pues sobre estas de acá, ¿no? Sobre estas de acá que son las banderas, que ¿para qué me sirven las banderas? Vamos para indicar si ya se ejecutó algo, una señalización, por decirlo así. Las banderas son, sí, digamos que son señales que simplemente me avisan cuando las operaciones o dan cero o tienen desborde. O si hay alguna operación que afecte el carry, para indicarme alguna cosa, también lo hace. ¿Listo? Esas banderas son muy importantes cuando yo estoy programando en Assembler, porque son las que me dicen a mí el estado actual de cualquier operación que yo haya hecho. ¿Listo? Y hay unas operaciones de control que se llaman jump, call, que vamos a ir viendo ahorita mismo. ¿Listo? Claro, algo que quiero que entiendan acá es lo siguiente, señores y señoritas. Cualquier cosa que vaya a entrar al microcontrolador pasa obligatoriamente, sí y solo sí, por los registros de propósito general. Tiene una memoria, ¿sí? Tiene otra memoria